Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo SIG. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola, bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. ¿Cómo estás, Ornella? Hola, Herman. Qué bueno tenerte acá nuevamente. Gracias. Damián. Hola, ¿cómo va, Herman? ¿Cómo va la cosa? Bien, espectacular. Bueno, antes de que presentes a nuestro invitado de hoy, que es un invitado muy especial, que lo trajimos del extranjero, como decía mi abuela, vamos a agradecer a Stay Real, que nos da este espacio tan bueno para poder hacer el podcast. Agradecer al Grupo SIG, que nos produce desde hace tanto tiempo y que nos apoya de una manera tan decidida. Y muy especialmente agradecer a Finaer, nuestro sponsor. Finaer, alquila con garantía Finaer, la mejor garantía, la más completa, Finaer. Y Damián, la presentación te toca a vos. No, prefiero que lo hagas vos. Dale. No, lo vas a hacer vos. Yo digo el nombre y vos decís por qué lo trajimos. Lo que quieras. Nuestro invitado de hoy, que viene de la banda oriental, es Fabián Coppel. Sí, antes de presentarlo voy a hacer como una breve introducción de por qué lo trajimos a Fabián. Y es primero para saber lo que pasa en Uruguay, pero no como una nota de color, sino porque nos parece que lo que Fabián lidera en Uruguay es muy importante y es como inspirador de cosas que merecen ser evaluadas desde este lado del Río de la Plata, ¿verdad? En Argentina, para la reactivación del sector construcción privada en particular, tenemos una cantidad de desafíos por delante, muchos complejos, realmente complejos. Uno del que hemos hablado infinidad de veces, que es la falta de crédito hipotecario. Después hay otros tantos, pero hay uno de fuerte impacto que se podría abordar, que es el aspecto impositivo, ¿no? O sea, la cuestión de los impuestos en Argentina es muy grave, es muy complejo, los impuestos son fuertes, en muchísimos casos atentan de manera fuertísima respecto de la viabilidad de los proyectos. Con este gobierno siempre tuvimos bastantes dificultades para abordar la cuestión impositiva, sobre todo porque ellos siempre han enarbolado, y está muy bien que así sea, la cuestión del equilibrio fiscal como algo religioso, por llamarlo de alguna manera, y no sé si exagero, religioso. Entonces ir a plantear, bajarnos los impuestos, nos autocensurábamos siempre nosotros mismos respecto a esta cuestión, hasta que empezó a aparecer la oleada de desgravaciones impositivas sectoriales que el gobierno viene impulsando de forma muy marcada en algunos sectores, entre los cuales claramente nosotros no estamos, el oil and gas, el petróleo, el gas, el RIGI en general, ¿no? Que son enormes planes de alto impacto de desgravación impositiva sectoriales, y hemos sido como ajenos a esa movida grande, por diversas razones que la verdad que nunca logramos ni siquiera debatir como muy cara a cara con el gobierno, porque bueno, puso el ojo a la hora de desgravar en otro lado. Pero bueno, en Uruguay tiene como una década, ahora Fabián nos contará, pero años y años, y la asociación de distintos gobiernos, distintas ideologías, de todo, y han sostenido durante tanto tiempo una política de desgravaciones fiscales muy fuertes para alentar el sector de la construcción, con resultados interesantes que ahora Fabián nos contará, y dentro de esa movida de los paquetes de desgravaciones, que bueno, el formato más conocido, la vivienda promovida, que originalmente fue vivienda social, etcétera, la desarrolladora inmobiliaria, por lejos, número uno en Uruguay, que creció muchísimo de la mano de estas operatorias, y que hoy es la número uno, es la compañía de Fabián. Entonces, nada, para no leer en internet al respecto, nos pareció que era mucho más eficiente y pedagógico entenderlo y comprenderlo de primera mano, y acá estamos. ¿Cómo estás, Fabián? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un gustazo estar con ustedes. Profesores míos, Ornella, vos no, pero demasiado joven. Demasiado joven, pero bueno, sí, Damián y sí Germán, así que bueno, estuve con ustedes mucho tiempo, hace mucho tiempo atrás, y un gusto volver a verlos. Sí, para nosotros también. La verdad que es volver a encontrarse con un viejo amigo en estos ámbitos y poder hablar de temas tan interesantes y tan importantes. Y complementando lo que decía Damián,
Me quedé pensando que a veces hay una mirada, vos hablaste del impulso que da la desgravación impositiva a la construcción, al sector inmobiliario en general. Pero siempre, al menos que yo conozca, esos planes en nuestro sector están dados para la vivienda. Y hay otro aspecto, otra arista de esto, que es el acceso a la vivienda, es que gente tenga viviendas en las cuales poder alquilar, poder comprar. Y yo miro planes de desgravación impositiva de los últimos 50 años, normalmente estaban orientados a acceso a la vivienda, estaban pensados no desde fomentar la industria, que era un efecto positivo y secundario, sino del acceso a la vivienda. Quería introducir este tema para que, Fabián, nos cuentes un poco Bien. cómo es la historia, cómo se vino desarrollando la historia de esta cuestión y de estos programas en la banda oriental. Bueno, muy bien. A ver, yo creo que hablar de desgravación impositiva es ir a los bifes de entrada. Entonces yo preferiría no ir tan al bife, pues me parece que el objetivo de esta ley era otro, pero sí su implementación viene por el lado de ciertas exoneraciones impositivas, porque de alguna forma había que bajar el costo de la vivienda. Entonces, creo que lo que Uruguay necesitaba, esta ley es del año 2011, la ley de vivienda promovida de la cual hablamos, que en realidad quiero ir antes a cómo, digamos, al sustento de esta ley, porque en el año 2007 Uruguay tiene una reforma tributaria muy importante y que afecta a la construcción. Y en ese año lo que se establece es que la construcción pasa a tener el IVA venta al 10%. Hasta ese momento no había IVA venta en la primera venta. Y ese IVA venta... Era cero antes. Era cero. Okay. Y eso formalizó la construcción, porque si tú comprás a IVA 22%, la mano de obra no llevaba IVA, pero cuando vendés con 10% de IVA, para los empresarios no tenía sentido ningún tipo de evasión fiscal, y esa, porque finalmente la iban a terminar pagando, evidentemente, y eso formalizó, empezó a formalizar mucho toda la industria, más allá de que es un país bastante formalizado en términos generales, ¿no? Entonces, eso es clave, porque cuando hay una deducción impositiva, es importante que realmente se produzca, ¿no? Es un caso interesante, hubo un aumento de la alícuota de IVA que pasó de 0 a 10, pero eso, en lugar de fomentar más evasión, al contrario, fomentó más formalización. Bueno, lo que pasa que si yo vendía un apartamento en 100, no lo pasé a vender a 110. Lo seguía vendiendo en 100, ¿no? Entiendo perfecto, porque tenías un crédito correcto, de IVA que utilizabas. Tenías un crédito, solamente que podías trabajar formalmente, cuando capaz que en otros momentos había gente... De hecho, yo me acuerdo, era muy joven y no habíamos hecho ni un solo apartamento en ese momento, y fue diferencial para lo que era casas que para lo que era vivienda en propiedad horizontal, y casas unipersonales, que era lo que más hacíamos nosotros. En ese momento hacíamos locales comerciales y casas unipersonales, barbacoas, parrilleros y baños, ¿no? Como arquitecto, junto con mi socio, que vale la pena, somos Coppel Sánchez, la empresa, capaz que no lo mencioné, pero Sebastián Sánchez es mi socio de toda la vida. Y bueno, para mí fue un alivio, porque poder empezar a emparejar el mercado sin tener que buscar o que haya competencia desleales en algunos aspectos estuvo buenísimo. Pero entonces, esa fue la base. En el año 2011, a fines de 2011 se promueve la ley de vivienda promovida, que es la primera ley, digamos, que hace que, o la primera, o por lo menos la primera de alto impacto que yo conozca, que se hace todo con capital privado, no es público, pero que le dan importantes exoneraciones para que se promueva el desarrollo de vivienda y se inyecte vivienda. Y esa ley surge bajo el gobierno de Mujica y se le llama Ley de Vivienda Social. Y en parte es Ley de Vivienda Social porque tenía que salir promovida, ¿no?, por el Parlamento, y realmente estaba pensada como una ley de vivienda social para el acceso de vivienda de la gente. La ley es como bastante compleja, voy a tratar de resumirla si es que a ustedes les interesa, y ustedes me pueden parar y preguntar, pero voy a tratar de poderlo explicar, porque si no, hace dos cosas. En el interior del país pone topes de precio, y para Montevideo deja libre el tope de precio, o sea, a la venta de la vivienda.
en Montevideo se hace una zonificación de determinados lugares donde se puede construir y donde no. En las zonas más calientes que ya estaban, no se puede construir. En zonas, digamos que venían con un receso de construcción de hacía 40 años, liberan la construcción. Y en esas zonas había muy poca construcción, por no decir nada. Prácticamente nada. De hecho, a nosotros nos agarra construyendo en el año 2012 un edificio en Cordón, que es una de las zonas que se promovió muchísimo, porque la incidencia de la tierra era realmente mucho más barata y nosotros entendíamos que había un público. Y esa fue como la puntita del cual nosotros tiramos, porque entendíamos que había, nos sentimos confiados de que había público para comprar. O sea, ese proyecto iba y estaba yendo bien. Entonces, ahora, Fabián, perdón, sí. Lo que sí no es en las zonas calientes, pero sí son zonas aledañas que ya tenían infraestructura. Bueno. O sea, hace mucho que no se construía, pero algo había. Bueno, exactamente. Yo creo que ahí fue el gran acierto. Fueron zonas muy aledañas. Digo, para quien conoce Montevideo, estamos hablando de Cordón, Tres Cruces, La Blanqueada, El Prado, Ciudad Vieja, Centro y muchas zonas, y una zona muchísimo más amplia. Y los desarrolladores, que yo expliqué en algún caso a Damián, los desarrolladores más importantes en ese momento tenían tierras, como todo desarrollador, tomadas en las zonas más calientes. Claro. Nosotros, que veníamos más livianitos como desarrolladores, pues no habíamos hecho casi Claro. nada, veníamos casi sin tierra, fresquitos, sin inversiones, y pudimos posicionarnos rápidamente en algunas de estas tierras, en zonas muy fronterizas, llamémosle, Claro. a lo que es. A veces se dice que la suerte premia a la mente preparada, porque tuviste un poco de suerte, te tocó la llegada de esa ley cuando estabas con ese primer proyecto con buena demanda y pudiste probarlo, pero bueno, habías tenido la audacia de ya ingresar a ese mercado o a esa zona. Sí, de hecho nosotros ya veníamos trabajando en Pocitos para un mercado muy parecido, de clase media aspiracional alta, o sea, media para arriba. Y estas zonas es algo también muy importante que la ley estableció, que eran zonas con infraestructura ya de saneamiento, que es muy importante porque Claro. no había que hacer inversiones de parte del Estado. Claro. Por lo tanto, y ahí ponen dos objetivos principales: la inyección de vivienda para que la gente compre vivienda, y la inyección de vivienda al mercado para que los alquileres se mantengan estables. Y esos son dos grandes objetivos que se propone de entrada a esta ley. ¿Tá? Entonces, el hecho de que pongan vivienda para que la gente compre, tienen que buscar los mecanismos. Entonces, para el comprador, primero dicen, bueno, ¿cuáles van a ser los estímulos de los diferentes personajes que van a intervenir? Tenemos a los promotores, desarrolladores, tenemos dos tipos de compradores: los inversores y los compradores de consumo final que van a vivir ahí, ¿no? Que estaba pensado más para los compradores de consumo final, hubiesen querido más. Para ello se hace de alguna forma, se reúnen 5 bancos bajo el mandato principal del Banco Hipotecario del Uruguay para otorgar préstamos que van hasta 85 y 90 años, en 85%, ¿no? Ya estábamos Ya no lo podía creer. en 20 a 25 años, sí, en 20 a 25 años, 85 a 90%, y que puedan financiar esas viviendas. Para el comprador inversor, se le exonera el 10% de IVA con la compra de la vivienda, el 10% de IVA cuando lo vaya a alquilar. No se le fija topes de viviendas que pueda comprar, es decir, uno podría comprar 50 viviendas si quiere, no se le fija ningún tipo de tope, y se le exonera el ITP a la primera compra, y 10 años de exoneración de patrimonio por la cantidad de viviendas que tenga. Es decir, si yo compraba $2 millones en vivienda por 10 y era un sujeto pago de patrimonio, no iba a pagar patrimonio por 10 años en esas viviendas. Y el desarrollador, que era el que tiene que dar el puntapié inicial, creo que es el beneficio más importante, pero la idea es que ese beneficio sea trasladado a precio, no que se lo quede en el bolsillo del desarrollador, y es lo que finalmente pasó. El beneficio fue trasladado a precio. Entonces, el beneficio para el desarrollador implicaba la exoneración total del IVA, el 22% de las compras, exoneración total, y exoneración total en renta y en distribución de dividendos. Rentas ganancias. Rentas ganancias, el 25% en Uruguay y 7% de distribución de dividendos.
no pago de ITP en la primera venta y no pago de patrimonio en caso de que se queden esas unidades en alquiler. O sea, prácticamente no pagaba ningún impuesto sobre el proyecto. Muy fuerte, sí. ¿Había algún impuesto que quedaba que tenías que pagar? ¿En No, los proyectos que hiciste? ¿Pagaste no, algún impuesto? no. Pagas renta, no pagas IVA. No, prácticamente No nada. pagas dividendos. Prácticamente nada. Pero se estimaba que iba a bajar la vivienda entre un 15 y un 20% en lo que se venía vendiendo, porque estos precios en un mercado de libre competencia se iban a trasladar al mercado. Y fue lo que pasó. Pasó. De hecho, Uruguay siempre fue un país muy caro, y si no hubiesen hecho esto en ese momento, se hubiese trancado completamente la construcción de viviendas. Claro. Eso fue lo que sostuvo y sostiene hasta el día de hoy, y podemos después venir a qué está pasando hoy, pero sostuvo y sostiene hasta el día de hoy la construcción de viviendas en Uruguay. ¿Qué pasa con los créditos? ¿La parte hipotecaria? La parte hipotecaria empezó bien, empezó como un 50 y 50, y paulatinamente fue ganando territorio el inversor, y hoy es un 80-20, 83-20 inversor. O sea que hoy casi te diría que es un producto que es un build to rent, para alquilar, pero prácticamente para individuos particulares. Ahora bien, esta ley, con la evolución de los gobiernos también, fue como discutida porque no alcanzaba al público objetivo, porque no llegaba a la gente que... Porque llegaba a la gente de más bajos recursos. De más bajos recursos, y bueno, finalmente esta ley tuvo dos cambios. Una en el 2015, que fue como más restrictivo para ver si llegaba, le hizo mal a la ley. Otra en el 2017, bajo el gobiernos de izquierda en esos casos, una con el gobierno, los dos en el de Tabaré Vázquez creo que fue, que también le hizo mal a la ley. Entonces, digamos, lo que hicieron fue bajar los niveles de proyecto hasta que asume Luis Lacalle Pou y hace un par de cambios fundamentales. La ley aparte tiene ciertas condiciones, pero, por ejemplo, una de las que había era que vos no podías construir libremente cantidades de un dormitorio. O se restringe también la cantidad de monoambientes, o tenías que construir al menos la mitad de unidades de 2 dormitorios o más de los edificios. Y eso me parece claro en lo que estás contando que es un programa de vivienda, no es un programa de promoción de la actividad constructiva, sino es un programa donde intentan darle vivienda a un grupo social uruguayo, y entonces, por ejemplo, si hacen tantos monoambientes, no van a poder suplir demanda a grupos que necesitan, familias que necesitan vivir allí, ¿no? Sí, pero bueno, también el hecho de que en estas zonas aplique determinada cantidad de monoambientes le hizo bien a este tipo de promociones, porque monoambiente no solamente tiene un rol de habitar a determinados grupos, algunos transitoriamente y otros que no pueden pagar tanto expensas o lo que sea, sino también optimizar proyectos, ¿no? En determinados padrones urbanos que están entre medianeras, sobre todo, que esto es como más o menos empezó a desarrollar la ley. Pero vuelvo un poco, que en el año 2020, cuando en plena pandemia la calle asume, libera el tope de precio en el interior, y eso hace que haya un desarrollo muy importante en el interior del país, sobre todo Maldonado y Canelones. Canelones en el límite con Montevideo muy fuerte, pero también en Salto, Paysandú, en otros departamentos, que empieza a surgir la ley de vivienda promovida y a tener efecto, que todavía no lo estamos viendo de la misma forma, porque tienen que pasar los años. Y por otro lado, desregula un poco el tema de la cantidad de unidades de 2 dormitorios, de 1 que se podía hacer, y eso ayudó mucho también a complementar un poco el mercado con unidades de 1 dormitorio que hacían falta. Pero hoy creo que hacen falta más de 2 que de 1, ¿tá? Porque se desbalanceó. Ahora están los promotores volver a corregir. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó cuando restringían? El desarrollador hacía un proyecto inmobiliario, esto está bueno como para pensarlo, cómo son las restricciones a veces, ¿no? Hacía un proyecto inmobiliario, tenía la mitad de unidades de 1 dormitorio, el resto de 2 o de 3. Finalmente vendía las de 1, se quedaba medio duro con las de 2 y las de 3, y no podía volver a empezar mucho más rápido el proceso, el ciclo. Entonces lo que estamos viendo hoy, después de la liberación, es una aceleración de este ciclo que ha sido mucho más dinámico y que también va a la demanda objetiva, ¿no? Que hoy son familias que viven en menos cantidad de personas,
quiero destacar también que esta ley se promueve en zonas que a su vez tienen saneamiento, pero por otro lado, una parte de la baja del valor es que los terrenos donde se iban a desarrollar tenían un precio mucho más bajo. Y no solamente eso, sino que se podían fusionar un terreno con otro, que en Pocitos o Punta Carretas o Carrasco era imposible fusionarse, y aparte hay otra normativa que no permite altura. Entonces, el hecho de poder hacer eso nos permitió a nosotros ir incrementando la cantidad de viviendas, de hacer, yo qué sé, de golpe. Nosotros empezamos haciendo, bueno, como éramos chiquitos, de 30, 40 viviendas, luego pasamos a una escala de 60, después un día nos largamos a un edificio de 100, hasta que un día llegó un edificio de 190 unidades y hoy estamos haciendo edificios que varían en 160, 190, con muchas amenidades, pero muy pensadas para el público que los necesita, no son de decorativas, y con muy bajos gastos comunes, con mucha tecnología, con muy gastos comunes. Es un producto que es fantástico y que invito a digamos, que realmente muchas veces cuando hemos viajado por suerte tuve la suerte de viajar con Damián en estos últimos viajes exploratorios, tanto a Miami como al de España, y recorrí mucho la región, desde Paraguay, Colombia, Bolivia, estuve, la verdad. En Uruguay tenemos un producto fantástico para invertir, ¿no? ¿Quién te compra? ¿Quién es el perfil de comprador? Principalmente uruguayos. Principalmente uruguayos. ¿Son inversores que luego alquilan normalmente, o la gran mayoría? Son inversores que en su mayoría luego terminan alquilando, sí. Estos últimos proyectos que aumentaron bastante la escala, ¿hay posibilidad de que tengan mixtura de usos o la vivienda no permite que haya otro uso que no sea residencial, o sobre los usos no residenciales hay un tope o no hay exoneración? O sea, ¿cómo funciona eso en el caso de que la escala siga aumentando? Hay posibilidad que tengan usos mixtos. De hecho, te permite, el uso mixto no está exonerado impositivamente, claro. O sea, si tú tenés oficinas en este tipo de proyectos o locales comerciales, no están exonerados, pero existen otro régimen en Uruguay. Existen 2 regímenes más de exoneración fiscales. Los de megaproyectos, que son los que activaron todos los proyectos en Punta del Este, y bueno, todas las grandes torres de Punta del Este están hechos bajo ese proyecto que permite exoneraciones fiscales, no del IVA, pero sí de renta en lo que es proyectos de determinado porte, que al final se terminó achicando el porte, pero bueno, ahora quieren poner, ahora desde 5 millones de dólares para arriba, pero ahora lo van a cambiar a 10, pero empezó siendo 16 millones de dólares. Se llama COMAP, ¿verdad? Se llama Megaproyectos COMAP, pero la COMAP, que es una institución, digo, que depende del Ministerio de Economía para la exoneración fiscal, que de hecho la ley de vivienda promovida va a pasar a ser exclusivamente la COMAP ahora, lo va a firmar el Ministerio de Economía, los proyectos, y no el Ministerio de Vivienda, porque hoy se entiende que también la vivienda promovida ya lo que está fomentando es actividad económica. Es actividad económica, y quieren dejar, el Ministerio de Vivienda se quiere guardar otra ley que se llama Plan Entre Todos, para que tiene ciertas similitudes con la ley de vivienda promovida, pero para las clases públicas más bajas. Pero volviendo a eso, hay 2 regímenes más, que son los de megaproyectos, pero hay un régimen que no se habla o no se conoce tanto, que es la COMAP para empresas, propiamente. Entonces, si tú haces un shopping y generás empleo, calificás como una COMAP para empresas, y esas fueron súper desarrolladas en estos gobiernos. O yo tengo una empresa de vialidad y quiero reflotar mi maquinaria, y puedo reflotar mi maquinaria, pero también me puedo hacer un galpón. Entonces tuvimos una actividad muy importante de parques industriales hechos por el régimen de COMAP, sin ser megaproyecto ni sin ser vivienda promovida. Y esas cosas se pueden llegar a mezclar de determinadas formas. ¿Sí? Y volviendo al tema de vivienda promovida, mi lectura desde la Argentina es que esta operatoria cambió completamente la fisonomía del desarrollo inmobiliario uruguayo, ¿verdad? Es decir, hasta la aparición de eso, por lo menos lo que yo veía es que en el Uruguay se construía sobre el agua, ¿no? O sea, en Montevideo, primera fila, y a una cuadra, exagerando, se acababa el mundo, y Punta del Este, si querés algo parecido, pensando en argentinos, y el resto. Y había muchos desarrolladores de porte sofisticados, importantes, que habían hecho toda su carrera trabajando
en la primera fila con vista al agua, con un poquito de exageración, digo, para que se entienda, y en lo demás no había nada, virtualmente nada, y la aparición de esta norma cambió completamente el ecosistema de desarrolladores inmobiliarios. Empezaron a aparecer nuevos desarrolladores, algunos los mismos me imagino que se fueron atrás, pero la gran mayoría o los que lideran me suena que son nuevos, que crecieron mucho, que hoy tienen una impronta incluso hasta, imagino, superior en el mercado a los que hacen ABC1. ¿Cómo lo ves eso? No, sin duda, digo, cuando nosotros empezamos, en determinado momento creo que era 80% se construía sobre franja costera, 20% vivienda promovida. Impresionante eso, ¿no? Y que en la ciudad, aparte nosotros en Buenos Aires no estamos acostumbrados porque nadie construye sobre franja costera, no hay franja costera en Buenos Aires, ¿no? Pero Es una pena. La franja costera hablamos, digamos, Sí. para quien conoce Montevideo, es entre lo que es la Rambla y Avenida Italia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es franja costera de Entiendo. todo el país, no Claro, franja no, costera de claro, Positos. claro. Correcto. Digo, Y es notable que el 80% de la construcción de Montevideo estaba sobre franja costera. Por décadas. Por décadas, claro. Entonces, Sí. me imagino el estado del resto de la ciudad, ¿no? Y todo lo que había que hacer en el resto de la ciudad. sí, claro, pero lo que pasa es que no tenía sentido irte Claro. vos a construir tierra adentro porque Claro. no, realmente no tenía sentido. Y de repente... Y había un montón de edificios, un montón de edificios de la época del 80 que estaban ahí y que eran ocupados y que eran necesarios para gente, porque están rodeados de universidades, de centros de salud, de un montón de cosas. Y de golpe empezó a florecer como florcitas de a poquito este tipo de edificios y a ser ocupados. Y hoy el 80% es en la zona de vivienda promovida, Wow. el 20% o menos será sobre la zona costera, pero me animo a decirte que es más del 80% Montevideo de la vivienda promovida. Y Más del 80% de vivienda, se dio vuelta completamente. Sí, completamente. Pero Y- aparte con un nivel de calidad impresionante, Exacto. lo cual hizo con una transformación realmente urbana de los Urbana, barrios, ¿no? claro. Habían barrios que estaban desvalorizados y que se pusieron en valor absoluto. Es claramente el caso del Soho de Montevideo, que es Cordón Soho y Palermo Soho. Casualmente se llama Palermo, pero en la zona de Palermo, que es cerca de la Rambla, tiene hasta 4 o 5 cuadras, nosotros estamos desarrollando muchísimo ahí, y esas zonas se pusieron en valor, pero a ver, tiene todo el sentido, porque hay 7 universidades públicas ahí, donde trabajan y estudian 40.000 personas por día, o sea, entre estudiantes y profesores, y que son los que finalmente es el campus universitario de Montevideo. Y el motor no fue realmente ni el crédito hipotecario ni la vivienda en propiedad, ninguna de las dos cosas. Hablaste de algo importante, del crédito. Yo me estaba olvidando. Sí hay algo muy importante. El motor no fue el crédito hipotecario, pero sí los bancos asumieron también un rol de crédito para El desarrollo. Para el desarrollo. Claro. Y de hecho, junto con la ley es 18975, se permitió que las viviendas entren en régimen de poder ser hipotecadas durante el proceso de desarrollo, y eso hizo que los bancos pudieran prestarle a los desarrolladores con determinadas condiciones que está muy bien auditado, ¿no? O sea, el banco empezó con un porcentaje de, bueno, te aprobaba determinada línea de crédito, es decir, si tú construías por 10, capaz que la línea de crédito podía llegar a ser por 6, Correcto. ¿tá? Pero te lo daba ¿en qué momento? Bueno, cuando vos tenías un 40% de avance y un 40% de venta, empezaba a desembolsar. Y a medida que tú ibas vendiendo más y avanzando más, seguía desembolsando. Entonces, de alguna forma, el banco se convirtió también en una especie de auditor de estos desarrollos inmobiliarios que tuvieron todos muy buenas Y performances. cuando hablabas de créditos del 85%, es al consumidor final. Al consumidor final. Que se lo daban durante la construcción, o sea, No. que calzaban los dos, ¿no? No, en Uruguay se lo daban al final de la vivienda, o sea, Estaba precalificado. Precalificaba. De hecho, el que mejor calificaba es el empleado público, porque es el que menos riesgo tiene de perder el empleo, los otros pueden tener riesgo, y se podía hacer grupo familiar o sumar de a 2 personas, porque también depende un poco la edad que vos tengas, Claro. el tema de los años, cómo computa, entonces era del ingreso familiar.
Bueno, hoy por hoy rigen también, como ya sabemos y habrán discutido en otros podcasts, otras lógicas de cómo la gente quiere vivir, si se quiere comprometer para siempre, si quieren comprar en pareja o no, o lo que sea. Entonces, también eso creo que hace menos fuerza a la hora de juntarse y asumir compromisos de largo plazo, ¿no? Che, ¿y cómo está la demanda? O sea, porque me imagino que hubo ya muchos años, hubo toda una demanda inicial, hoy se ha extendido, está en el interior también, en otras ciudades que no son Montevideo. ¿Cómo está funcionando la demanda tanto de inversores como de inquilinos? Que es tan importante la demanda de inquilinos por lo que contás. Bueno, fundamental. Mirá, hoy justo venía leyendo una nota que salió de Vivienda Promovida en el diario, hablando un poco de números que pocas veces sale. Mira, casualmente salió hoy. Hablaba de que en 2024, 2025, creo que 2024 se entregaron hubieron 3.600 compraventas. En 2025 creo que 3.100 compraventas, pero en los años anteriores al 2020 eran por debajo de 2.000. Es decir, o sea, se entregaban por debajo de 2.000 unidades en promedio antes del 2020 y se empezaron a duplicar a partir del año 2023, 22, 23. Es decir, hoy estamos con una fuerte inyección de vivienda, ¿tá? Hasta ahora nosotros venimos con alquileres completamente sostenidos, pero bueno, nos preocupa un poco que si en algún momento hay una sobreinyección de este tipo de vivienda, pueda generar, sobre todo va a perjudicar un poco a las viviendas más antiguas, porque la gente busca en los edificios nuevos, yo los invito a conocer, son espectaculares, o sea, realmente son modernos, dan ganas de vivir ahí, entonces son los primeros en alquilarse, pero vos podés tener en un contexto donde la economía uruguaya, si se tranca un poco, podés tener una situación... Ahora, vos decís 3.000 viviendas promovidas por año, ese es un ratio que publicaban. ¿Eso está diciendo? Que se entregaron en 2024-25 3.500, pero 3.500, se presentaron. Sí. Mirá, pero 3.500 deben ser, ¿cuántos metros? ¿300.000 metros? ¿Qué sé yo? Tampoco es un número que me suena... Por eso, son en números uruguayos. Pero para tener una idea... Pero ¿cuál es la población de Uruguay? Sí, pero igual, vamos... tampoco parece tanto 300.000 metros sí, para Uruguay. Yo creo que, mira, hay un número ahí que yo había estado viendo que son como... En total, desde que empezó la ley, creo que se entregaron unas 28.000 viviendas. ¿Cuántos años? Un montón de años. La ley empieza a fines del año 2011, pero las primeras construcciones 15. terminan en el 14-15. O sea que hace unos 12 años, Sí. 11 años, pongámosle. Sí. Bueno, sí, 28.000 viviendas. Claro, 3.000 por año, qué sé yo. Pero hoy hay 12.000 en construcción. 12.000 en construcción y aprobadas, y 20.000 en estudio y en siendo aprobadas. Claro, eso entre es aprobadas cosa. y en estudio. Entonces, sí. Entonces, digamos, ahí... empieza a aparecer el interior, ¿no? Empieza a aparecer Paysandú, Canelones. Sí, hubieron rumores con la asunción del gobierno de que iban a haber cambios y restricciones en determinadas zonas, se aprobó y se ingresó mucho que claro, probablemente no se construya. Eso le hace mal, ese tipo de ruido le hace muy mal porque de golpe se empieza a trabajar sobre terrenos que no se tendría que trabajar, hay gente que piensa que tiene algo que vale y que en realidad todavía no vale, se aceleran determinados procesos acá que son... Somos expertos en la incertidumbre, así que cuando nos decís que el rumor causó un problema, vivimos en esa realidad. Nosotros particularmente somos cautelosos. Nosotros tenemos dentro de la empresa un área que gestiona alquileres, entonces estamos muy arriba de... Yo te iba a preguntar, ustedes como desarrolladora, que son líderes de aprovechar estas normas para desarrollar proyectos, ¿cómo se organizaron para poder crecer de esta manera y para poder sacar el máximo provecho? Bueno, a ver, un poco orgánico, un poco... Ahí capaz que la suerte no ayudó tanto y ayuda más la capacidad que la suerte también. Uh-huh. Pero bueno, fuimos creciendo y fuimos asumiendo... Yo creo que hay que ir de etapa a etapa. O sea, vos no podés pensar en, digamos, como nosotros pensamos, en armar comunidades en el año 2018 cuando capaz que muy pocos pensaban, si vos no tenés resuelto que la entrada de agua o problemas que son mucho más duros en los edificios. Entonces nosotros
somos tanto Sebastián como yo de formación arquitecto, nos dividimos un poco el trabajo en su momento, hoy estamos más mezclados capaz que en todo, uno atiende más el área de Montevideo, el otro atiende más el área de Carrasco, Sebastián está muy en la construcción, yo capaz que estoy más en áreas comerciales, digamos, nos vamos repartiendo, los dos estamos en todo, pero fuimos creciendo de esa forma y y fue como muy orgánico, y a partir del año 2020 fue muy exponencial el crecimiento, pero nos sentíamos muy, muy consolidados, ¿no? Entonces hoy estamos desarrollando, tenemos lanzados y entre los construcción y lanzados son 20 proyectos, son más de 2.000 viviendas, algunos tienen diferentes etapas, pero siempre muy conscientes de cuántas tenés vendidas, cuántas podés lanzar, los proyectos están mitigados en riesgo por etapa y todo con un sistema de financiación que nosotros hacemos que tenemos desde que empezamos y no lo hemos cambiado con inversores. Tenemos una columna vertebral muy fuerte de inversores. O sea, yo te iba a preguntar, ¿qué capital inicial tienen para los proyectos? ¿Tienen una columna vertebral de inversores que ponen el capital inicial? Que están dispuestos a poner hasta el 100%. Pero usualmente parte se financia con bancos, ¿no? ¿Cómo? Usualmente igual. No, es que si vos no financiás con banco, no hay negocio en Uruguay. Okay, claro. O sea, a ver, esto que quede claro, porque está bueno, porque de golpe vienen algunas veces desarrolladores pensando que hay buen negocio para hacer, y yo he discutido con varios y nos matamos risa. Porque, Uruguay te deja un 20%. El margen es 20%. negocio. El margen de precio versus costo. Sí. Acá el tema es cuánto vos podés prevender en el camino y de qué forma, y si te tenés que de alguna forma bajar mucho en los valores de preventa. Y si vos te bajás mucho, tenés mucho riesgo porque el dólar oscila también, claro, y los índices de construcción acompañan digamos, a la inflación, o a veces van por arriba de la inflación. Entonces, digamos, el margen... Y los precios están en dólares. Y los precios están en dólares. Y se bueno, vende a precio fijo en dólares. Y existe poco la figura del fideicomiso al costo. Entonces, hay que tener cuidado. Muchos han intentado y terminan haciendo el edificio y saliendo en cero. Nos ha pasado en un desarrollo, por lo menos nos ha pasado. En algún otro ha salido muy justito. Hoy estamos terminando uno y nos volvió a pasar porque es un proyecto de una escala chica y bueno, te puede pasar, y bueno, digo, si el proyecto, si es fluido, de última pones poco capital y le decís a los inversores que ganaron mucho sobre el capital que pusieron, pero no siempre se da, entonces ese riesgo existe. ¿Y cuánto cuesta el financiamiento bancario? Y nosotros tenemos tasa hoy que están en torno al 6%. Y eso apalanca el resultado de los negocios. Y eso apalanca mucho porque el banco es un excelente amortiguador de la última milla. O sea, el banco entra cuando a vos te falta un año y poco, y te amortigua muy bien esa última milla, ¿no? Pero bueno, tenemos también temas también hay temas que se están dando hoy que estamos tratando de solucionar en el país, como una lentitud impresionante en algunos trámites. O sea, no es que Uruguay sea tampoco el todo color de rosas. Eso, de golpe te pones a prevender un edificio, vendiste a precio o firmaste boletos de reserva hace 1 año y medio, están congelados, te sirve para arrancar la obra bárbaro, pero estás muy abajo del valor, ¿no? Te cuesta después recuperar esos boletos de reserva. Entonces, también pasan esas cuestiones que, bueno, todos nosotros que somos desarrolladores tenemos que aprender a lidiar. Desarrollarnos un poquito mejor y un poco más el tema del nivel de formalidad que tiene la industria de la construcción privada en Uruguay. Absolutamente formal. Hablaba con alguien de afuera. Entonces sí son superiores, que recién dijiste que no. No, bueno, estás hablando de una industria también muy tecnificada, ¿no? Hoy en día, ¿no? La uruguaya es pero me refiero a formalidad en términos de impuestos. Y absolutamente formal. No solo tu compañía, es la industria. La industria, 100% formal. No me imagino. ¿Vos hablas desde Uruguay o desde Suiza? No me imagino. Bueno, yo te hablo desde ¿Son los bancos los que conducen a que sea absolutamente formal? ¿O hay qué otro componente hay? Que si te hay pescan te matan, además. No, es que mira esto.
Con la vivienda promovida, aparte, o con la COMAP, ¿tá? Con los proyectos de COMAP, no hay incentivos ni siquiera para evadir, Claro. por el contrario, Claro. porque te exigen que vos presentes la factura. Contra factura que vos presentás, ellos te dan un crédito IVA, que vos ese valor del IVA es con el que vos ese certificado de IVA es el que le pagás a tu proveedor. Entonces, si viene un proveedor y te dice, mirá, yo no tengo factura, yo no trabajo con vos. Claro. Porque yo necesito ese crédito IVA porque lo está Ahora, esto no fue siempre así. Digo, Uruguay, siempre, o sea, tu No. entendimiento es que siempre fue así de formal como en la actualidad. Pero a veces, yo creo que a veces también hay leyes que van o están pensadas para ir en una dirección y también terminan impactando en otras. Y a mí, si me preguntabas, o sea, si iba el 80% se iba a construir bajo esta ley, te hubiese dicho que no. Claro. Que esta consecuencia de que vos exijas a cada uno de tus proveedores Un por círculo ahí, virtuoso. un círculo virtuoso, te iba a decir que no, entonces eso pone a toda una economía en forma formal y Lo que pasa, Damián, que si no pagás impuestos, si no pagás impuesto a la renta, si no pagás ¿Para qué vas a dividendo, evadir? ¿para qué vas a evadir? 1 más 1 es igual a 2. Exactamente, no tenés algo que evadir en el sistema actual. En verdad, no evadís porque no tenés lo que evadir, porque hay un sistema que permite que eso suceda. Y nadie quiere evadir, Claro. porque todos queremos trabajar tranquilos, dormir tranquilos, Claro. así que digamos, y generó un nivel de empleo impresionante al punto que hoy Uruguay está en su máximo nivel de empleo y no tenemos ninguna de las papeleras que fueron los que sostuvieron Claro. por momentos el El empleo, empleo. ni las rutas que se hicieron en el periodo pasado todavía, ni planes PPT de promoción público-privada. Es la O sea, construcción. Decime, ¿y Hoy es la construcción. la tecnificación de la construcción también es una consecuencia de la falta de mano de obra o la dificultad de encontrar mano de obra? No, es una consecuencia del costo que tiene la mano de obra en Uruguay. Caro. Caro, Claro. del costo del costo de BPS, de la parte social, de las cargas sociales, Ujú. que bueno, o sea, en realidad, con esta vivienda promovida se encontró, con estas exoneraciones tributarias se encontró una forma de bajar la vivienda, Claro. sin tocar otras variables, ¿no? Claro. Pero es muy caro y yo creo que no debe haber lugar en Latinoamérica que haya más grúas puestas que en Uruguay. O sea, vos las ves y la industria se acostumbró a trabajar con grúas. Hoy no existen obras con grúas. A mí me llamaba la atención, venía a Buenos Aires y veía obras en Caballito, recorría algún otro barrio y se hacían sin grúas. Sin duda. Y nosotros allá hace rato. Entonces, las grúas creo que por lo menos vienen, digo las grúas como otras cosas, pero vienen para quedarse. Después, un nivel muy exigente de la parte de toda la parte de seguridad, súper exigente En obra. En obra, sí, súper exigente. Digo, hay un montón de empresas argentinas trabajando en Punta Sí. del Este y lo saben muy bien Sí. también, que es muy exigente al punto y muy parejo en todo. No es que las obras de Punta del Este se hacen con seguridad y las que están en vivienda promovida se hacen. No, todas se hacen Todas. con mismos niveles de seguridad. Creo que hay un bajo índice de accidentes y hay mucha conciencia de parte de toda la industria de que es algo en el cual hay que trabajar, que es importante. La seguridad, pero también tecnificarse, o sea, mucha maquinaria. Nosotros, por ejemplo, hace ya 6 años, 5 años, comenzamos a viajar a Alemania para traer toda la parte de tecnificada allá, desde ver elementos nuevos, balancines, grúas, máquinas en general. Y bueno, creo que Uruguay en ese sentido está muy bien. Hablaba con alguien de afuera que lo ve con ojos de afuera y que construyen en diferentes regiones y nos decía, creo que la parte más avanzada es Uruguay o sea, yo lo que veo es Uruguay y San Pablo, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, hoy estamos trayendo técnicas encofrados que son de primer nivel, o sea. Bueno, podríamos seguir hablando 2 horas más, ¿no? Fabián, ha sido un placer enorme. Bueno. Muchísimas gracias por haber venido. Nos Y muy despedimos útil, por nos hoy. resulta inspirador, útil, seguro despierta en todo el mundo que lo mira, que lo escucha, infinidad de ideas, de propuestas, de cosas para hacer. Está buenísimo, la verdad que está Que buenísimo. están sucediendo acá a 50 Exacto. kilómetros cruzando el río, ¿no? Un poco de Y, futura. Futurología.
Sí, nada es perfecto, pero por lo menos es un camino, y yo ojalá que esta charla y esta charla que tuvimos puedan generar ideas que pululen ahí, que puedan impactar Seguro que sí. en Argentina, que tanto la queremos. Totalmente. Bueno, nos despedimos entonces por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias a Grupo SIG, nuestro productor, que nos acompaña con tanta fuerza. Y muchas gracias a Finaer, nuestro sponsor. Alquilá con garantía Finaer. Nos vemos en la próxima. Chao.